El estoicismo es una forma de pensar y vivir que busca la felicidad y la sabiduría a través de la razón y el autocontrol. Los estoicos creían que el mundo está gobernado por una fuerza inteligente y buena llamada Logos, que ordena todo lo que sucede. Los seres humanos, como parte del mundo, tienen una chispa de ese Logos en su mente, que les permite pensar y actuar racionalmente. Los estoicos pensaban que lo único que depende de nosotros es nuestra actitud frente a las cosas, no las cosas mismas. Por eso debemos aceptar con calma y serenidad lo que nos pasa, porque es parte del plan del Logos. Al mismo tiempo, debemos esforzarnos por hacer el bien y ser virtuosos, porque eso es lo que nos hace felices y libres. Los estoicos no se dejaban llevar por las emociones negativas, como el miedo, la ira o el deseo, porque las consideraban errores de juicio. Tampoco se apegaban a los bienes materiales, como el dinero, la fama o el placer, porque los veían como cosas indiferentes, que ni nos hacen mejores ni peores. Los estoicos valoraban sobre todo la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación, que son las 4 virtudes principales de su filosofía. Los estoicos también defendían la igualdad y la fraternidad entre todos los seres humanos, porque todos compartimos la misma razón y el mismo destino. El estoicismo fue una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas en el siglo III a.C., pero tuvo muchos seguidores en Grecia y Roma hasta el siglo III después de Cristo. Algunos de los filósofos estoicos más famosos fueron Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. El estoicismo ha influido en muchas otras corrientes de pensamientos y religiones, como el cristianismo, el budismo y la psicología cognitiva. Hoy en día, el estoicismo sigue siendo una forma de vida práctica y útil para muchas personas que buscan la paz interior y el sentido de la existencia. Prólogo del libro Lecciones de Estoicismo de John Sellas. Filosofía antigua para la vida moderna. ¿Y si alguien te dijera que gran parte de tu sufrimiento es solo una consecuencia de tu modo de pensar? No me refiero al sufrimiento físico, al dolor o al hambre, sino a esas otras cosas que enturbian nuestra vida: la ansiedad, la frustración, el miedo, la desilusión, la cólera, la insatisfacción en general. ¿Qué dirías si alguien afirmara que puede enseñarte a evitar todo eso, puesto que todo eso no es más que el resultado de mirar el mundo de manera equivocada? ¿Te imaginas que evitarlo estuviera a tu alcance, que dependiera solo de ti? Esto es lo que afirman en sus respectivas obras los 3 grandes filósofos estoicos de la antigua Roma: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los 3 vivieron en los siglos I y II de nuestra era. Séneca fue tutor del emperador Nerón, Epicteto, un esclavo que consiguió la libertad y que fundó una escuela de filosofía, y Marco Aurelio, emperador de Roma. Sus vidas no podrían haber sido más distintas, y sin embargo, los 3 abrazaron el estoicismo como una guía para vivir una vida buena. En la época en que escribían nuestros 3 filósofos romanos, la filosofía estoica tenía ya 3 siglos de antigüedad. El fundador de la escuela se llamó Zenón y procedía de Chipre. Alrededor del año 300 a.C., visitó Atenas como representante del negocio familiar. Era hijo de un mercader y entró en contacto con algunos filósofos. Muy pronto empezó a estudiar con los maestros de las numerosas escuelas que había en la ciudad, las cuales competían entre sí. En lugar de adscribirse a alguna de ellas, decidió crear la suya propia y empezó a impartir lecciones en la Estoa Pintada, un pórtico que se encontraba en el centro de Atenas. No tardó en tener seguidores, a quienes se le conoció con el nombre de estoicos, por su costumbre de reunirse en la susodicha Estoa. La escuela estoica la perfeccionaron 2 discípulos de Zenón, Cleantes y Crisipo. Los 2 procedían de Asia Menor. Los estoicos posteriormente provenían incluso de más lejos y más al este.
como Diógenes de Babilonia. Ninguna de las obras de estos primeros filósofos estoicos sobrevivió. Ninguna llegó a pasar de los rollos de papiro o los pergaminos medievales, y todo lo que sabemos de ellos se basa en citas y resúmenes elaborados por otros autores más tardíos. Nuestros tres filósofos romanos, en cambio, sí que nos han legado un importante corpus literario. De Séneca, por ejemplo, se han conservado ensayos sobre temas filosóficos variados, un conjunto de cartas a su amigo Lucilio y unas cuantas tragedias. De Epicteto contamos con una serie de disertaciones escritas por su discípulo Arriano, que recogen enseñanzas de la escuela, y un breve manual que contiene algunos de los temas clave de dichas disertaciones. De Marco Aurelio tenemos algo muy diferente, unos apuntes privados en los que brega con las principales ideas del estoicismo y trata de llevarlas a la práctica en su propia vida. Las obras de estos tres estoicos romanos han inspirado desde entonces a multitud de lectores y les han enseñado a enfrentarse a las dificultades cotidianas con las que tropezamos cada uno de nosotros en nuestro recorrido vital. El tema principal de esas obras es cómo vivir, esto es, cómo llegar a comprender nuestro lugar en el mundo, cómo sobreponernos cuando las cosas no nos salen como nos gustaría, cómo manejarnos con nuestras pasiones, cómo comportarnos con el prójimo, cómo vivir en suma una vida buena, digna de un ser racional como lo es el ser humano. Hacia el final del siglo I de nuestra era, un antiguo esclavo, oriundo de Asia Menor y de quien no sabemos siquiera su verdadero nombre, fundó una escuela de filosofía en una nueva ciudad situada en la costa occidental de Grecia. No acudió allí por voluntad propia. Lo desterró de Roma, junto con todos los demás filósofos, el emperador Domiciano, quien consideraba a estos intelectuales una amenaza potencial para su gobierno. La ciudad se llamaba Nicópolis y la había fundado un siglo antes Augusto. Al esclavo se lo conocía por el nombre de Epicteto, que en griego antiguo significa ganado adquirido. La escuela de Epicteto atrajo a muchos estudiantes y personalidades insignes durante el tiempo que permaneció activa. Una de ellas fue el emperador Adriano, que apreciaba la filosofía bastante más que ciertos predecesores suyos. Epicteto no escribió nada. Fue uno de sus discípulos, Arriano, un joven que se convertiría más tarde, por mérito propio, en un importante historiador, quien anotó las conversaciones mantenidas en la escuela y las desarrolló después para redactar las disertaciones. En ellas, Epicteto es muy claro en cuanto al papel que debe desempeñar el filósofo. Este nos dice, es un médico, y la escuela donde enseña es un hospital, pero un hospital para almas. Tal concepción de la filosofía no era nueva, se remontaba cuando menos hasta Sócrates. En los primeros diálogos platónicos, Sócrates sostenía que la tarea del filósofo es cuidar del alma tal como el médico cuida de los cuerpos. No debemos entender aquí por alma algo inmaterial, inmortal o sobrenatural. En este contexto, el alma equivale a la mente, los pensamientos y las creencias. La tarea del filósofo es analizar y evaluar las cosas que pensamos, examinar su coherencia y su poder de convicción. Y casi todos los filósofos, antiguos o modernos, estarían de acuerdo con esto. Para Sócrates y para los estoicos después, preocuparse de cuidar el alma era lo más importante, pues de su estado depende básicamente nuestra calidad de vida. Sócrates fue célebre por reprocharle a los atenienses que prestaran tanta atención a sus cuerpos y a sus posesiones, y tampoco a sus almas, es decir, a sus principios y a su conducta, ya que la clave de una vida buena y feliz, según él, reside en estos dos últimos factores, no en los primeros. En una importante argumentación que los estoicos se apropiarían después, Sócrates demostraba que algo tan espléndido como la abundancia de riquezas es en realidad algo inútil, despreciable.
Más exactamente, afirmaba que la riqueza material tiene un valor neutro, puesto que puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Que se use en uno u otro sentido depende del carácter de quien lo posee. Alguien virtuoso puede emplearlo en hacer el bien, y alguien que no lo es tanto puede resultar muy dañino a causa de sus riquezas. ¿Qué nos dice esto? Nos muestra que el verdadero valor, la fuente de lo que es bueno o malo, reside en el carácter del dueño del dinero, no en el dinero en sí mismo. Nos indica también que prestar demasiada atención a nuestra riqueza, a nuestras posesiones, y descuidar nuestro carácter es un grave error. El trabajo del filósofo es procurar que nos demos cuenta de esto y luego ayudarnos a curar nuestras almas y a sobreponernos a todas nuestras flaquezas. Se deduce, pues, de lo anterior, que debemos cuidar solo de nuestras almas y volvernos indiferentes al éxito mundano, al dinero o a la reputación. De hecho, los estoicos llamaron indiferentes a estas cosas. Solo un carácter excelente, virtuoso, es genuinamente bueno, afirmaron, y solo lo contrario, un carácter desalmado, es malo. Lo demás únicamente es lo indiferente. Algunos filósofos posteriores a Sócrates pensaban así. Los cínicos, por ejemplo, cuyo representante más famoso fue Diógenes de Sinope, Diógenes, de quien se decía que había vivido durante un tiempo al menos en un tonel, como un perro callejero, perseguía la virtud, la excelencia, a expensas de casi todo, y propugnaba un modo de vida simple, en armonía con la naturaleza. Se dice que un día, al ver a un niño beber agua con las manos, exclamó: «Una criatura me ha vencido con su sencillez», y acto seguido se deshizo de una de sus escasas posesiones, su taza. A Zenón, el primer estoico, lo sedujo durante un tiempo la visión cínica del mundo, hasta que empezó a quedársele corta. Sócrates había dicho que el dinero puede usarse para el bien o para el mal, pero si uno carece de dinero, carece en consecuencia de la capacidad de hacer el bien con él. Como señaló Aristóteles, algunas virtudes requieren cierto grado de riqueza, como la generosidad o la caridad. Y no solo eso, sino que Diógenes, con su rechazo activo de las posesiones, parecía no ajustarse a la afirmación de que tales cosas no son más que meros indiferentes. Si el dinero es de verdad indiferente, ¿por qué ha de preocuparte entonces si estás en la ruina o nadas en la abundancia? Diógenes parecía sostener que siempre era mejor ser pobre que rico. Y no es difícil percatarse de la huella que esta alabanza de la pobreza dejó en la tradición cristiana posterior. Pero Zenón no pensaba así. Diógenes había dicho que debíamos vivir en armonía con la naturaleza, mientras que el chipriota afirmó que para nosotros es del todo natural ir en pos de las cosas que nos ayudan a sobrevivir: comida, refugio, todo lo que es bueno para nuestra salud, las posesiones que contribuyen a nuestro bienestar físico. Eso hacemos y no hay ningún motivo para sentirse mal por ello. Perseguimos la prosperidad material porque nos asegura la supervivencia. En el lenguaje cotidiano diríamos que todas esas cosas que nos hacen bien son buenas, pero Zenón, en la estela de Sócrates, reservaba la palabra buena para el carácter que ha alcanzado la virtud y la excelencia. Valoramos estar sanos, tener bienes materiales y ser respetados, pero ninguna de estas cualidades es buena en el sentido en que lo es un carácter que ha alcanzado la excelencia. Acompáñeme ahora a conocer lo que fue la vida o una breve historia del fundador de la escuela del estoicismo. Conozcamos pues a Zenón, conocido como el profeta. Nacimiento, año 334 a.C. Muerte, año 262 a.C. Origen,
Sitio, Chipre. Esto es del libro Vida de los Estoicos, por el autor Ryan Holiday y Stephen Hanselman. La historia del estoicismo empieza, como no podía ser de otro modo, con un infortunio. En un fatídico día de finales del siglo IV a.C., el mercader fenicio Zenón zarpó de un puerto del Mediterráneo con un cargamento de tinte púrpura de Tiro. Ese singular tinte, muy apreciado por la realeza y los poderosos, que solían teñir sus prendas de ese color, se extraía laboriosamente de la sangre de los caracoles de mar, y luego se dejaba secar al sol hasta que, como dijo un antiguo historiador, valía su peso en plata. La familia de Zenón comerciaba con uno de los bienes más preciados del mundo antiguo, y, como les ocurre a muchos emprendedores, su negocio corría peligro cada día. Nadie supo qué provocó el naufragio. ¿Fue una tormenta? ¿Los piratas? ¿Un error humano? ¿Acaso eso importa? Zenón lo perdió todo, el barco y el cargamento. Antes de que existieran las aseguradoras o el capital de riesgo, lo había perdido todo. Era una fortuna irrecuperable. Sin embargo, el desafortunado mercader más tarde celebraría su pérdida diciendo: tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir aquel naufragio. Porque gracias a ese percance, Zenón llegó a Atenas, donde sentó las bases de lo que más tarde se conocería como la filosofía estoica. Como cualquier relato que cuenta los orígenes de un profeta, los primeros pasos de Zenón presentan versiones contradictorias, y su naufragio no es una excepción. Un relato afirma que Zenón ya se encontraba en Atenas cuando se enteró del aciago accidente y dijo: la fortuna quiere que tenga más libertad para filosofar. Sin embargo, otros relatos aseguran que Zenón pudo vender su cargamento en Atenas antes de empezar a recorrer el camino de la filosofía. También es posible que sus padres lo enviaran a Atenas para apartarlo de la terrible guerra entre los sucesores de Alejandro Magno que asolaba su tierra natal. Algunas fuentes apuntan que cuando Zenón llegó a Atenas poseía un patrimonio y un imperio naval valorado en miles de millones. Otra fuente señala que Zenón llegó a la ciudad griega en el año 312 a.C. a la edad de 22 años, el mismo año que un pueblo invasor arrasó su lugar de nacimiento y asesinó a su rey. De entre todas las posibles versiones que relatan el origen de una filosofía que fomenta la resiliencia y la disciplina, así como la impasibilidad ante el sufrimiento y las desgracias, la que menciona un inesperado naufragio es la que mejor suena, tanto si influyó en la economía de la familia de Zenón como si no. Ese naufragio pudo haber condenado a Zenón a una vida ordinaria como comerciante, alejado de su familia, pudo haberlo llevado a la bebida o la indigencia. En cambio, fue algo que usó en su provecho. Fue una señal a la que prestó atención y que lo impulsó a una nueva vida y a una nueva forma de ser. Esa capacidad de adaptación era un rasgo de supervivencia muy adecuado para la época. El mundo de la infancia de Zenón estaba sumido en el caos. En el año 333 a.C., un año después de su nacimiento, en Sitio, una ciudad griega ubicada en Chipre, Alejandro Magno liberó la isla de 2 siglos de dominio persa. Desde entonces, el hogar de Zenón fue una precaria pieza que se disputaban los imperios descompuestos en su particular partida de ajedrez, una pieza que cambiaba constantemente de manos. Su padre, Naseas, tenía que navegar literalmente entre ese caos, ya que viajaba por los mares para mantener el negocio familiar. Sin duda, tuvo que sortear muchos obstáculos, pagar muchos sobornos y evitar las rutas que cruzaban las líneas enemigas para navegar de Sidón a Tiro, de Tiro al Pireo, la gran ciudad portuaria de las afueras de Atenas, y regresar a su casa.
Con todo, al parecer, fue un padre cariñoso que se aseguró de llevar a casa muchos libros para su hijo, entre los cuales estaban los de Sócrates. Probablemente nadie cuestionó si Zenón entraría en el negocio familiar y seguiría los pasos de su padre como marino mercante, comerciando con tintes y soñando con aventuras y riquezas. Se dice que era alto y delgado, y que su tez oscura y su porte le valieron el epíteto de el palmero egipcio. En sus últimos años se le describiría como un anciano de piernas gruesas, flácido y débil, atributos que le causaron cierta vergüenza y timidez social a medida que envejecía y se adaptaba a la vida en tierra. A pesar de desconocer las verdaderas circunstancias que favorecieron su llegada a Atenas, sabemos en qué condiciones se encontraba la ciudad cuando Zenón llegó. Atenas era un bullicioso centro comercial que albergaba a 21.000 ciudadanos, donde la mitad eran extranjeros, y contaban con una asombrosa población de esclavos, cuyo número ascendía a cientos de miles. Toda la ciudad estaba orientada hacia los negocios y gobernada por élites letrados cuyo éxito y educación les permitían explorar y debatir ideas que en la actualidad aún mantienen su vigencia. Era un terreno fértil para el despertar de Zenón. De hecho, incluso sabemos dónde ocurrió exactamente ese despertar. Fue en un lugar sorprendentemente moderno, una librería. Cierto día, Zenón se tomó un descanso del ajetreo de los negocios y se dirigió a una librería. Mientras hojeaba títulos buscando algún libro para leer, vio que en ese mismo momento se estaba celebrando una conferencia. Tomó asiento y escuchó cómo el librero leía un compendio de las obras de Sócrates, el filósofo que había sido condenado a muerte en Atenas un siglo antes y cuyas ideas le había enseñado su padre cuando era niño. Antes del naufragio, en uno de sus viajes, tal vez inspirado por un viaje similar al de Sócrates, Zenón preguntó a un oráculo qué debía hacer para vivir una vida mejor. La respuesta del oráculo fue: para alcanzar una vida mejor, debes hablar con los muertos. Seguramente en aquella librería, quizá la misma en la que su padre le había comprado libros años antes, mientras escuchaba las palabras de Sócrates, que leídas en voz alta cobraban vida. Zenón se dio cuenta de que estaba haciendo precisamente lo que el oráculo le había aconsejado. ¿No son esos los libros? Una forma de obtener sabiduría de aquellos que ya no se encuentran entre nosotros. Mientras el librero leía el segundo libro de Memorabilia de Jenofonte, Zenón escuchaba las enseñanzas de Sócrates tal y como se habían impartido en esas mismas calles apenas unas generaciones atrás. El fragmento que más llamó su atención fue la elección de Hércules. La historia de un héroe que se encuentra en una encrucijada. En este mito, Hércules debe elegir entre dos doncellas, una que encarna la virtud y otra los vicios. Es decir, una doncella representaba una vida de trabajo duro y virtuoso y la otra pereza. Seguramente Zenón escuchó en boca del librero que la muchacha virtuosa decía: debes acostumbrar a tu cuerpo a ser el servidor de tu mente y entrenarlo con esfuerzo y sudor. Pero luego escuchó un discurso muy diferente de la doncella que representaba el vicio. Espera un momento, ¿no ves que el camino hacia la alegría que ella describe es largo y duro? Toma el camino fácil y ven conmigo. Era como elegir entre dos senderos que se bifurcan en el bosque, o mejor dicho, en una librería de Atenas. El estoico eligió el más difícil. Zenón se acercó al librero y le hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Dónde puedo encontrar a un hombre como este? Es decir, ¿dónde puedo encontrar a mi propio Sócrates? ¿Dónde puedo encontrar, como Jenofonte, a un sabio que me ayude a elegir? ¿Quién puede ayudarme a elegir? Si la desdicha de Zenón fue sufrir aquel terrible naufragio, la fortuna le compensó con creces al entrar en aquella librería, y fue aún más afortunado
cuando en ese momento pasaba por allí Crates, un conocido filósofo ateniense. El librero se limitó a extender la mano y señalarlo. Podemos decir que fue el destino, al menos así lo interpretarían los estoicos posteriores. El héroe había sufrido una grave pérdida y en consecuencia había cruzado el umbral que le permitiría encontrar a su maestro. Al mismo tiempo, Zenón había hecho una elección. Había entrado en la librería después de su terrible pérdida. Había escuchado al librero y, lo más importante, no se había conformado con solo escuchar esas palabras. No, fue más allá. Quería más respuestas, quería saber más, y precisamente ese es el impulso del que parte el estoicismo. Como Zenón, Crates de Tebas era el hijo de una familia pudiente y el heredero de una gran fortuna. Según Diógenes Laercio, después que Crates presenciara una representación de la tragedia de Téléfo, la historia del rey Téléfo, hijo de Heracles y herido por Aquiles, renunció a su fortuna y se trasladó a Atenas para estudiar filosofía. Una vez en Atenas se ganó el apodo de el Abrepuertas, porque como Diógenes escribió, cuando llamaban a su puerta siempre la abría a aquellos que estaban deseosos de escuchar sus conocimientos. Un viejo refrán zen predica que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y Crates era precisamente aquello que Zenón necesitaba. Una de las primeras lecciones de Crates fue la de curar a Zenón de su timidez por su apariencia. Al observar que su pupilo estaba demasiado preocupado por su reputación social, Crates le asignó la tarea de acarrear por la ciudad una pesada olla de sopa de lentejas. Zenón intentó pasar desapercibido y anduvo por las calles menos transitadas para evitar que nadie lo viera realizando una tarea tan humillante. Cuando Crates descubrió el ardid, rompió la olla con su bastón y las lentejas se derramaron sobre Zenón. Este, totalmente avergonzado, intentó huir. «¿Por qué huyes, mi pequeño fenicio?», dijo Crates con una sonrisa. «¿No te ha ocurrido nada terrible?». El hecho de que alguien tenga ansiedad o dudas sobre sí mismo, o que le hayan enseñado cosas equivocadas a una edad temprana, no significa que no puede llegar a ser algo más, siempre que tenga el valor necesario y los mentores para ayudarle a cambiar. Con el severo amor de Crates, Zenón superó su timidez y pudo convertirse en el hombre que estaba llamado a ser. Cuando Zenón dejó atrás sus días de aprendizaje, eligió un nuevo estilo de vida que compaginaba al estudio y el pensamiento con las necesidades de un mundo regido por el comercio, las conquistas y la tecnología. Para Zenón, el propósito de la filosofía, de la virtud, consistía en encontrar una vida tranquila y sencilla y alcanzar ese lugar donde todas nuestras acciones están en armonía con el espíritu guía de cada hombre y el orden que rige el universo. Para los griegos, cada uno de nosotros tenía un daimon, un genio interior o propósito que estaba conectado con una naturaleza universal. Según Zenón, aquellos que mantenían un equilibrio positivo entre la naturaleza individual y la universal eran felices, y aquellos que no lo lograban, no. En un esfuerzo por alcanzar esa armonía, Zenón llevó una vida sencilla, no muy diferente de la de su rival Epicuro, que fundó su escuela pocos años antes de que Zenón creara la suya por su cuenta. Su dieta consistía básicamente en pan y miel, y algún que otro vaso de vino. Compartía su casa con otros inquilinos, y raras veces contó con los servicios de algún criado. Incluso cuando estaba enfermo, rechazó cualquier tipo de cuidado o cambio de dieta. Más tarde, otro estoico diría que Zenón pensaba que cualquier persona que experimentaba los placeres de la buena cocina lo querría para siempre, en la medida en que el placer asociado a la bebida y a los alimentos crea en nosotros la necesidad de más comida y más bebida. Como precepto de su vida sencilla, Zenón era muy reservado y prefería mantener un círculo de amigos cercano a las grandes reuniones sociales,
Por ello, más adelante se escabulló de una fiesta organizada por el rey Antígono y rechazó las invitaciones para visitar la corte del rey. Zenón expresaba sus opiniones con brevedad y sacudía la cabeza ante las florituras retóricas innecesarias. Era divertido e inteligente y tenía la costumbre de pedir dinero a los desconocidos para que no se le pidieran a él. No hay ningún indicio de que su anterior estilo de vida, repleto de atenciones y facilidades, afectara o influyera su concepción de la comodidad. En realidad, el hecho de haber perdido una fortuna le había demostrado que el dinero no tenía demasiado valor e importaba muy poco. En Atenas, cuando alguien describía a una persona sobria, frugal y disciplinada, solía decir: es más sobrio que el filósofo Zenón. Tras su aprendizaje con Crates y Estilpón, el filósofo de Megara, Zenón, también empezó a impartir clases en el Ágora, como no podía ser de otro modo tratándose de un comerciante. En ese lugar, entre las tiendas donde las personas compraban y vendían sus bienes, Zenón comentaba con ellas el verdadero valor de las cosas. En su mercado de idea particular ofrecía algo que él consideraba vital: una comprometida filosofía de vida que podía ayudar a los demás a encontrar la paz en un mundo turbulento. Siendo tres los géneros de vida: contemplativo, operativo y racional, escribiría Diógenes, se debe de elegir el tercero, puesto que la naturaleza ha creado al animal racional para la contemplación y la acción. Zenón aprendió a ser un profesor creativo, ofreciendo su mercancía, por decirlo de algún modo, al lado de otros tantos mercaderes. En una cena con un hombre que era conocido por comer tanto y tan rápido que no dejaba nada para los demás, Zenón tomó una bandeja entera de pescado como si fuera a comérsela sin ayuda. Entonces, cuando se percató de la mirada sorprendida de su anfitrión, dijo: ¿cómo debe de ser el sufrimiento de los que conviven contigo si tú no puedes soportar mi gula durante un solo día? En otra ocasión, cuando un joven estudiante atrajo a demasiados admiradores, Zenón le ordenó que se afeitara la cabeza para mantenerlos alejados. Y cuando otro estudiante rico y guapo de Rodas le pidió que lo instruyera, sin duda viéndose reflejado en él cuando tenía su misma edad, le asignó un asiento en un banco polvoriento, sabiendo que la ropa del muchacho se ensuciaría. Además, más tarde lo mandó pasar cierto tiempo con los mendigos de la ciudad, del mismo modo que Crates le había ordenado acarrear la olla con lentejas por la ciudad. Sin embargo, a diferencia de Zenón, que había soportado la humillación y aprendido de ella, ese estudiante tiró la toalla y abandonó. Zenón creía que la arrogancia es el primer obstáculo para el aprendizaje, y ese caso le demostró que estaba en lo cierto. Zenón acabó trasladándose a lo que se conoció como la Estoa, Stoa Pesile, literalmente pórtico pintado. Construido en el siglo V a.C., las ruinas todavía son visibles unos 2500 años después. El pórtico pintado era el lugar donde Zenón y sus discípulos se reunían para intercambiar ideas. Aunque sus seguidores en un principio fueron llamados zenonios, el hecho de que su escuela filosófica no mencionara finalmente su nombre fue el último reconocimiento a su humildad y a la universalidad de sus enseñanzas. En su lugar, hoy la conocemos como estoicismo, un homenaje a sus singulares orígenes. ¿Acaso no es oportuno el hecho de que los primeros estoicos eligieran un pórtico para identificarse y crear un hogar? No eligieron una torre, ni un escenario, ni un aula aislada. Prefirieron una estructura acogedora y accesible, un lugar idóneo para la contemplación o la reflexión, y por encima de todo para la amistad y el intercambio de ideas. Se cuenta que el pórtico de Zenón no era lugar para la gente perezosa o arrogante. Él quería alumnos atentos y despiertos, y aquellos que acudían con un ego desmedido
o se desprendían de él o eran expulsados. Sin embargo, para aquellos que estaban listos y dispuestos, ese pórtico era un lugar perfecto para recibir conocimientos y aprender. Desgraciadamente, ninguna de las obras de Zenón ha llegado hasta nosotros, ni siquiera su trabajo más importante, La República, donde refutaba magistralmente los argumentos que Platón exponía en la obra que llevaba el mismo título. Todo lo que sabemos sobre él proviene de los comentarios que hicieron algunas personas que habían leído sus obras. Gracias a ellas, sabemos que los primeros estoicos creían en el pensamiento utópico. Más adelante, este tipo de pensamiento sería reemplazado por los estoicos posteriores, más pragmáticos. Pero aún así, el pensamiento inicial de Zenón marcó una premisa que sigue vigente. Para él, no debemos considerar que los hombres vivimos separados en comunidades diferentes por leyes particulares, sino que debemos considerar a todos los hombres como conciudadanos de una misma comunidad que alberga una vida y un orden único para todos, como un rebaño que se cría y pase unido bajo una ley común. Zenón también escribió ensayos muy estudiados sobre la educación, el deber, la naturaleza humana, las emociones, la ley, el logos e incluso uno muy prometedor titulado Problemas homéricos. ¿Qué temas trató en su obra sobre el universo? ¿No habría sido formidable leer Recuerdos de Crates? Por desgracia, todo lo que tenemos de esos escritos es apenas un fragmento o una cita ocasional. Pero incluso estos pequeños retazos pueden enseñarnos a vivir mejor. En su obra titulada Sobre la naturaleza humana, dicen que Zenón escribió: el objetivo de la vida es vivir en armonía con la naturaleza, lo que significa vivir de acuerdo con la virtud, porque la naturaleza nos lleva a la virtud. A Zenón también se le atribuye la expresión de que el hombre recibió 2 orejas y una sola boca por una razón. Se afirma que dijo que no hay nada más impropio para una persona que alardear, y que hacerlo es aún menos tolerable si uno es joven. Más vale tropezar con los pies, dijo una vez, que con la lengua. También fue el primero en expresar las 4 virtudes estoicas: el coraje, la templanza, la justicia y el conocimiento. Aseguraba que estos rasgos eran inseparables, pero a la vez se distinguen y diferencian entre sí. No sabemos dónde o cuándo Zenón plasmó por primera vez este cuarteto por escrito, pero podemos comprobar su repercusión, porque aparecen prácticamente en todas las obras y declaraciones de casi todos los estoicos que le sucedieron. A diferencia de muchos otros filósofos, Zenón fue respetado y admirado en su época. Nadie lo persiguió, ni las autoridades censuraron sus obras. En cambio, le entregaron las llaves de la muralla de Atenas, le concedieron una corona de oro y honraron su figura en vida con una estatua de bronce. Sin embargo, a pesar de la admiración que Atenas le brindaba y que él devolvía con creces, Zenón sabía perfectamente que su hogar también era importante. Después de financiar la restauración de unas termas en Atenas, solicitó que escribieran su nombre acompañado de su lugar de nacimiento, Zenón de Sitio. Es posible que se considerara un ciudadano del mundo, un emigrante que amaba Atenas, la ciudad donde vivió durante medio siglo, pero también quería que nadie olvidara de dónde procedía. A pesar de todas sus ingeniosas ocurrencias, lo único que le importaba a Zenón, lo que intentaba enseñar, era la verdad. La percepción, dijo separando sus dedos, viene a ser esto, es decir, un concepto amplio y grande. Luego cerró un poco los dedos y dijo: el asentimiento es así. Luego cerró la mano completamente y mostró el puño. Esto es la comprensión. Finalmente juntó ambas manos y llamó a esa combinación el conocimiento, para añadir que solo era accesible para los hombres más sabios.
Durante su formación, tanto como maestros vivos, como Crates, como muertos, tuvo la oportunidad de acceder a las enseñanzas de Sócrates, como predijo el oráculo. Entró en contacto con la sabiduría, profundizó en ella en el ágora con sus alumnos, reflexionó sobre ella en sus largos paseos y la puso a prueba en los debates. Su particular viaje hacia la sabiduría no fue breve, se prolongó durante más de 50 años, desde que sufrió el naufragio hasta su muerte. No fue en absoluto una epifanía o una iluminación, sino un proceso arduo y laborioso. Recorrió ese camino de la mano del estudio y la formación, como deberíamos hacer todos. Cuando miraba hacia atrás decía, el bienestar se logra mediante pequeños pasos, pero realmente no es poca cosa. Como ocurre con muchos filósofos, el relato de su muerte puede no ser del todo cierto, pero no por ello deja de ser una lección. Un día, a los 72 años, al salir del pórtico tropezó y se rompió el dedo de forma bastante dolorosa. Tirado en el suelo, consideró que ese incidente era una señal y que su hora había llegado. Golpeando el suelo citó una frase de Timoteo, un músico y poeta de un siglo anterior al suyo. Vengo por mi propia voluntad. ¿Por qué me llamas? Entonces aguantó la respiración hasta que su vida expiró. Ese fue Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Bien, mis queridos amigos, hasta aquí un resumen de lo que significa la filosofía del estoicismo, de sus orígenes, de quién es su fundador, de Zenón de Sitio. Acabamos de escuchar una interesante biografía de este personaje que fundó la escuela estoica, que fundó el pensamiento del estoicismo, esta extraordinaria filosofía de vida. Necesario pues para entender qué podemos esperar de esta manera de pensar, de esta manera de afrontar la vida. Por algo los estoicos son conocidos como personas serenas, de emociones bien controladas, inclusive de personas impasibles. Y muchas veces nosotros también escuchamos frases como que se comportó de manera estoica, o como debes afrontar esto de forma estoica, de manera estoica. Y en muchas ocasiones no sabemos de qué se trata, o tenemos un concepto errado de lo que significa ser un estoico. Con esta breve descripción, historia, origen y biografía de su fundador, pues creo que de alguna manera ya comenzamos a conocer de qué se trata. Entonces, en los siguientes minutos pues los invito a que ya nos adentremos un poco más en lo que es la esencia de esta filosofía, conocer más ya de qué se trata, de cuáles son los fundamentos de esta filosofía, cuáles son los principios. Vamos a comenzar con esto y seguimos conociendo esta extraordinaria filosofía que estoy seguro que te va a encantar, y si la adoptas va a mejorar extraordinariamente tu vida. Bien, del libro Invicto comenzamos. La calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente. Por desgracia, dedicamos poco tiempo a mejorar la calidad de nuestros pensamientos, y no es algo que se enseña en el colegio. En consecuencia, pasamos la vida sin entender realmente cómo usar nuestra mente. Tenemos en nuestra cabeza el órgano más sofisticado del universo, pero desconocemos su funcionamiento. La mayoría de personas son incapaces de dirigir su poder mental hacia los objetivos que ansían de verdad. Se distraen y se frustran. Son incapaces de vencer la tentación y de perseverar ante la adversidad. Finalmente, abandonan. Tu filosofía de vida. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. La mayoría no tiene ninguna filosofía de vida. Pasan sus días persiguiendo placeres temporales y evitando las incomodidades. Son esclavos de lo inmediato,
atraídos por cualquier distracción para no enfrentar su situación. Cualquier excusa para evitar la gran pregunta: ¿es así como quiero vivir? Vivir sin filosofía es vivir sin dirección. Sin una brújula interna que guíe nuestra vida, seguiremos el camino marcado por la masa sumisa. Absorberemos sin cuestionar los valores y aspiraciones de la sociedad y moriremos sin haber vivido en realidad. No deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir. Marco Aurelio. Desarrollar una filosofía personal te permitirá reflexionar sobre lo que te importa de verdad. Te ayudará a tolerar la incomodidad en el presente para lograr objetivos de valor en el futuro. Te guiará en los momentos de incertidumbre y te ayudará a superar la adversidad. La mayoría entiende intuitivamente la importancia de contar con esta filosofía personal, pero no sabe por dónde empezar. En vez de partir de cero, recomiendo usar como base una filosofía que haya superado con éxito el paso del tiempo. Y como se explicó previamente, el estoicismo es un excelente punto de partida. Existen, desde luego, otras opciones, y algunas se inclinan más hacia filosofías orientales como el budismo, aunque comparten ciertos elementos, pero la gran diferencia es el enfoque más práctico de los estoicos. Los estoicos no proponían pasar horas cada día meditando en un monasterio. Eran personas de acción, eran negociantes y senadores, atletas y emperadores. Perfeccionaron su filosofía para convertirla en un sistema operativo mental, una guía para prosperar en el mundo real, para actuar más que para contemplar. Fue aplicada con éxito por emperadores como Marco Aurelio y por esclavos como Epicteto. Sus principios fueron probados en prisiones y en palacios. Dicho esto, recuerda que estás construyendo tu filosofía. Usa este programa como inspiración, pero realiza tu propia reflexión. Toma lo que resuene contigo y descarta lo que no. Principios estoicos. Tú tienes el poder sobre tu mente, no los eventos externos. Entiende esto y encontrarás tu fuerza. Marco Aurelio. El estoicismo es una filosofía eminentemente práctica, pero para aplicarla debes entender sus ideas básicas. En esta primera sección presento los principios estoicos más relevantes, a los que haré mención en las siguientes partes. Aunque este programa está orientado a mejorar tu salud, tu cuerpo, tu mente, verás que los principios son genéricos. Las leyes del cambio son universales y las puedes aplicar para mejorar cualquier ámbito de tu vida. La filosofía es el amor de la sabiduría, es el arte de vivir una buena vida. Epicteto. El estoicismo pretende responder la pregunta central de la humanidad: ¿cómo vivir una buena vida? Los estoicos veían la filosofía como una guía para la vida, cuyo propósito final era alcanzar la llamada eudaimonia, traducida generalmente como felicidad. Por simplicidad mantendremos esta tradición, aunque la visión moderna de felicidad no represente fielmente el sentido filosófico que le atribuían los estoicos, y algunos prefieren darle un significado más ligado a la autorrealización o al florecimiento personal. Con esta perspectiva, la eudaimonia consistiría en desarrollar tu potencial, cerrando la brecha entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Esta felicidad se basa a su vez en dos aspectos: la virtud y la tranquilidad. La virtud nos ayuda a determinar cómo actuar, mientras que la tranquilidad es el estado mental que evitará el sufrimiento emocional. La virtud. El sabio nunca carecerá de alegría, pues ella nacerá de sus propias virtudes. Séneca. ¿Sabes por experiencia cuántas vueltas has dado sin encontrar la buena vida, eudaimonia? No la has encontrado ni en la lógica ni en la riqueza, ni en la fama ni en el placer. ¿Cómo se logra entonces?
teniendo principios que gobiernan tus impulsos y tus acciones. Marco Aurelio. La virtud es con diferencia la principal preocupación de los estoicos. Consideraban que actuar con virtud era condición necesaria y suficiente para lograr la ansiada eudaimonia o felicidad. Para referirse a la virtud, usaban en realidad el término arete, traducible también como excelencia o como conjunto de acciones que te permitirán alcanzar tu potencial. La persecución del arete no es una propuesta original de los estoicos. Representa, de hecho, la pieza central de las primeras escuelas filosóficas de Sócrates o Platón, pero el estoicismo le atribuye unas características específicas que lo integran con el resto de esta filosofía. Al hablar sobre cómo actuar, los estoicos repetían la necesidad de vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Nos decían que la naturaleza humana se diferenciaba en dos grandes aspectos de la del resto del mundo animal. Tenemos capacidad de razonar y una profunda conexión social. Por estos motivos, vivir de acuerdo a nuestra naturaleza o con virtud implicaría actuar guiados siempre por la razón y por la moral, entendiendo que tenemos una responsabilidad social de ayudar a los demás. Profundizando más, los estoicos destacaban 4 grandes virtudes: sabiduría, coraje, justicia y disciplina. Hablar de virtud en el siglo XXI puede parecer arcaico. Hoy vemos la moral como algo subjetivo y flexible, y de hecho, comportamientos socialmente aceptados hace escasos años son hoy castigados. Pero al profundizar más, vemos que todas las sociedades han valorado características morales similares. No conocemos culturas donde los padres quieran que sus hijos actúen de manera irracional, cobarde, cruel o impulsiva. Sin duda, la manifestación de cada virtud varía según la época y la sociedad, y cosas que se consideraban justas en los tiempos de Séneca nos parecerían hoy deplorables. Pero el concepto de justicia permanece, es integrado en nuestros genes. Los estoicos reconocían que orar con virtud no es fácil y comparaban su desarrollo con el entrenamiento deportivo o militar, convirtiéndose en una práctica diaria que debemos perfeccionar. Exploremos un poco más cada una de estas 4 virtudes básicas. Sabiduría. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Marco Aurelio. Podríamos resumir la virtud de la sabiduría como la capacidad de observar la realidad de manera objetiva y racional. En un mundo complejo y confuso, la claridad nos da poder. Los estoicos advertían que las cosas no suelen ser lo que parecen a primera vista, y nos animaban a estudiarlas con profundidad. No se referían únicamente a lo externo, sino también a nuestro propio mundo interno. La inscripción del templo de Delfos era concisa pero contundente: conócete a ti mismo. Como nos recordaba Séneca, es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. Una vez logramos una visión clara de la realidad, la virtud de la sabiduría nos ayudará a seleccionar la acción más apropiada en cada momento. En el fondo se refiere a tomar decisiones racionales, evitando ser arrastrado por tempestades emocionales, como explicaremos más adelante. La sabiduría es también crucial para diferenciar el bien y el mal, y para distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que está fuera de él. Estas son otras 2 importantes ideas estoicas que revisaremos más adelante. Justicia. ¿He hecho algo en favor de la sociedad? Si es así, he trabajado en mi provecho. Marco Aurelio. Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. Séneca. Una de las impresiones equivocadas sobre los estoicos es que eran personas frías y distantes, nada más lejos de la realidad. Sentían una profunda responsabilidad social y nos recordaban constantemente la necesidad de ayudar a los demás. A la hora de decidir cómo actuar,
debemos considerar el impacto en la sociedad. Como decía Marco Aurelio, lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Siguiendo con el ejemplo de Marco Aurelio, se esforzaba cada día por construir una vida mejor para su pueblo. Mientras emperadores previos habían abusado del poder de su cargo, degenerando en tiranos, Marco Aurelio fue siempre consciente de que su poder le confería una gran responsabilidad e intentó usarlo para ayudar a los demás. Esto no quiere decir que sintiera agrado por todo el mundo. En sus meditaciones hace alusiones a todos los necios y arrogantes con los que debía tratar a diario, pero no dejaba que estas emociones le hicieran tomar malas decisiones. Tampoco se dejaba influenciar por los demás ni mendigaba su aprobación. Ayudar era una obligación moral, no un medio para un fin. No se desviaría de la virtud para ganar el aprecio de su pueblo. Por último, los estoicos aclaraban que actuar con justicia no implica buscar venganza. De hecho, Marco Aurelio nos recordaba que la mejor venganza es no actuar como quien nos ataca. Coraje. No desarrollas valentía cuando todo va bien, sino cuando sobrevives momentos difíciles y desafías la adversidad. Epicteto. Admira a quien lo intenta, aunque fracase. Séneca. Para los estoicos, el coraje era la capacidad de actuar con virtud independientemente de las consecuencias. Coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. El coraje nos permite además tolerar el dolor y la adversidad, tanto a nivel físico como mental. Muchos prefieren no intentar cambiar por miedo al fracaso, y cada vez que no lo intentan, el miedo aumenta. Tampoco se trata de asumir riesgos innecesarios, y como decía Séneca, el coraje sin sabiduría es un tipo más de cobardía. Sin embargo, los miedos que nos alejan de nuestros sueños son muchas veces imaginarios o exagerados, y solo progresaremos si aprendemos a controlarlos. Disciplina. Ninguna propensión humana es tan poderosa que no pueda ser vencida por la disciplina. Séneca. Comúnmente se denomina a esta cuarta virtud templanza o moderación, dentro de la que estaría el autocontrol y la fuerza de voluntad. Pero por simplicidad aunaré estos conceptos bajo el término de disciplina. Los estoicos se caracterizaban por su gran disciplina a la hora de llevar a cabo aquello que se proponía, evitando caer en la tentación o el desánimo. Aunque el estoicismo como filosofía otorga un valor superior a la sabiduría, reconocen también que el conocimiento sin acción no sirve de nada, y como el propio Séneca afirmaba, la disciplina es una gran ayuda para el que posee un mediocre ingenio. La disciplina es además condición necesaria para la libertad. El que no se domina a sí mismo debería doblegarse a la autoridad de los demás. La disciplina nos permite superar los problemas que sin duda llegarán. El camino hacia una mejor versión de tu cuerpo y tu vida está lleno de obstáculos. Habrá momentos donde estarás tentado de abandonar, y es entonces cuando la disciplina te puede ayudar. Los estoicos enfatizaban la importancia de convertir los obstáculos en oportunidades. Veían cada piedra en el camino como una nueva posibilidad de practicar su filosofía. Con frecuencia, enfrentar desafíos que tenemos es la única forma de desarrollar cualidades que queremos: autoconocimiento, resiliencia, tolerancia a la frustración, capacidad de resolver problemas. La disciplina para hacer lo correcto y sobreponerse a los obstáculos es crucial para lograr tus objetivos, y será uno de los aspectos claves que tendrás que tomar en cuenta. Beneficios de desarrollar las virtudes estoicas. La recompensa de una buena acción es haberla hecho. Séneca. Para los estoicos, actuar con virtud es su propia recompensa, pero sé que esto no será suficiente para la mayoría. No queremos simplemente hacer lo correcto, sino también obtener beneficios y resultados concretos que deseamos. Por suerte, ambos objetivos no están reñidos. Desde una perspectiva práctica y mundana, desarrollar estas virtudes es también la mejor manera de alcanzar muchos de los objetivos que tradicionalmente perseguimos,
desde un cuerpo atlético al éxito financiero. Si te esfuerzas por adquirir conocimiento, sabiduría, tratas bien a los demás, con justicia, actúas a pesar del miedo, coraje y superas los obstáculos y tentaciones, disciplina, seguramente te irá bien en la vida. Los estoicos eran conscientes de que al entrenar su mente para guiarse por estos principios alcanzarían con más facilidad cosas valoradas por la sociedad, como fama y riqueza. Como veremos, no rechazaban estos efectos secundarios, pero alertaban de que no debían ser la motivación principal. No cultives la virtud porque esperas beneficios de ella. Aunque actuar con virtud asegure muchos beneficios, no es por ello que debes perseguir la virtud. Estas no son la causa ni la consecuencia de la virtud, sino un producto derivado. Séneca. Y el mismo concepto aplica a la hora de cambiar nuestras vidas. En vez de obsesionarnos con el resultado, debemos poner nuestra atención en los hábitos. Pensar menos en el resultado lejano y más en nuestro comportamiento inmediato. Las buenas acciones son su propia recompensa. Al obtener satisfacción por hacer lo correcto, mejorarás tu comportamiento y con el tiempo llegarán resultados.